Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de microprocesadores y periféricos. En esta ocasión vamos a continuar. Ahora vamos a ver ejemplos en el emulador EMU 8086 de las instrucciones NEG y de las banderas de overflow y ver cómo estas banderas se activan con diferentes operaciones, suma y resta, que ya veíamos en la presentación anterior. Entonces, comenzamos. Bien, pues veamos en el emulador EMU 8086 cómo se van activando las banderas OF y CF de overflow y carry. Entonces tenemos este primer ejemplo. Primero movemos el dato 128, aquí estoy poniendo un número en decimal, 128 al registro AL. Entonces el registro AL, recuerden, es de 8 bits, la parte baja del registro acumulador es de 8 bits. Entonces con 8 bits podemos representar números no signados que van desde el 0 hasta el 255. Mientras que si consideramos el número signado, podríamos representar con 8 bits desde el menos 128 hasta el 127. Por lo tanto, este número 128 debemos considerarlo como un número que va a ser no signado. Entonces, en 8 bits, este número es no signado. Si yo quiero hacer la operación suma es una de las operaciones que nos activan todas las banderas en el registro de banderas. Veamos qué es lo que pasa en el registro de banderas. Al emular, al dar play aquí, al emular, podemos ver el registro de banderas aquí con flags. Aquí vemos todas las banderas que iremos explicando poco a poco. Aquí tenemos la bandera OF y la bandera CF. Si nosotros emulamos paso a paso, ya se ejecutó la instrucción mov AL como 128. Ahora se ha ejecutado la instrucción AL, 1, es decir, la instrucción add AL, 1. Es decir, lo que estamos haciendo es sumar 128 más 1 y guardar el resultado en el registro AL. Vemos que al ejecutar estas dos instrucciones, ni la bandera CF ni la bandera OF se activaron. Entonces tenemos este resultado en las banderas. Eso es porque no estamos excediendo la capacidad del registro para números, para representar números que son sin signo. El número 129 sí se puede representar con 8 bits, siempre y cuando sea un número no signado. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Lo que vamos a hacer es cargar el registro acumulador AL con 255, con el número 255, y le vamos a sumar un valor de 1. Entonces, con esto estaríamos excediendo el tamaño del registro de 8 bits. Veamos qué es lo que pasa. Veamos el registro de banderas. Aquí tenemos paso a paso. Ejecutamos la primera instrucción, ahora la segunda instrucción, y vemos que el bit de bandera OF queda en 0, pero se activa el bit de bandera de carry CF. Como ya veíamos en la presentación, es lo que esperábamos. Estamos excediendo el tamaño del registro y por lo tanto se activa la bandera CF. Esto mismo lo podemos ver con los registros de otro tamaño, con el registro de 16 bits, el registro acumulador, por ejemplo, AX. 16 bits nos permiten almacenar 65.536 datos, números diferentes. Entonces, si incluimos el 0, podemos representar hasta el número 65.535. Cuando le sumamos un 1, se excede la capacidad que tiene el registro de 16 bits a X, y eso nos debe activar la bandera CF. Entonces ejecutamos la primera instrucción, aquí está el registro de banderas, y al ejecutar la segunda instrucción, la bandera CF se activa. Y así podemos ir viendo los otros ejemplos que tengo aquí abajo.
veamos ahora el número 127 cargado en el registro AL y después le sumamos un 2. Aquí tanto el 127 puede ser un número signado, si consideramos que, que es un número de 8 bits, puede ser un número que sea asignado o puede ser un número que no sea asignado. Entonces, aquí nosotros vamos a poder activar la bandera OF, ya que estos dos números pueden ser signados, ¿sí? Entonces el resultado de sumar, bueno, primero movemos 127 en AL y después a AL le sumamos el valor de 2. Esto nos daría el número 129. Hay que recordar que con números signados nosotros podemos representar desde el menos 128 hasta el 127. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, vamos a obtener el 129. Eso pues excede la capacidad de almacenamiento en un registro de 8 bits cuando se hacen operaciones con números que son signados. Entonces veamos el registro de banderas, ejecutamos la primera instrucción y luego la segunda instrucción y observen que la bandera que se activa es la bandera OF, porque estamos considerando que aquí el 127 tiene el signo más y el 2 tiene el signo más. En realidad también pueden ser números que son sin signo y el resultado ser 129. En tal caso, ese resultado lo reflejaría lo que sería la bandera CF. Si el resultado de esta operación, considerando estos dos números como números que no tienen signo, desbordara la capacidad del registro, la bandera que se activaría sería esta. Pero como se está considerando que son números que pueden ser signados, la bandera que se activa al exceder la capacidad del registro es la bandera OF. Entonces veamos más ejemplos. Un caso en el que se activan las dos banderas. Tenemos los números signados, por supuesto, menos 128 y el menos 1. Aquí es obvio que estos dos números son signados. Y es obvio que se va a exceder la capacidad del registro porque nosotros tenemos que el máximo número que se puede representar con 8 bits, máximo número, bueno, el mínimo número negativo es el menos 128. Al restarle aquí un 1 o al sumarle un menos 1 al menos 128, el resultado que tenemos es el menos 129. Entonces excedemos la capacidad del registro y también estamos haciendo operaciones con números que son signados. Entonces intervienen estas dos banderas. Veamos, ejecutamos, vemos las banderas, ejecutamos primera instrucción, segunda instrucción y tenemos que se activan ambas banderas. Como siguiente ejemplo, podemos repetir el ejemplo que ya hicimos aquí arriba cuando sumamos dos números que consideramos signados, pero ahora con un registro de 16 bits, el registro AX. Entonces, si consideramos números que son signados en 16 bits, podemos representar desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Si nosotros realizamos, cargamos este número en el registro AX, después hacemos la suma de este número en AX con el valor de 2 y consideramos que estos dos números son números que tienen signo, es decir, tienen el número más precedido, entonces nosotros estaríamos excediendo la capacidad del registro. Es decir, el máximo número que nosotros podemos representar con signo, con 16 bits, sería este justamente que está aquí. Si nosotros le queremos sumar algo más, la bandera de desbordamiento de números, podemos decir, la bandera de desbordamiento de números signados, se va a activar.
Entonces veamos cómo se activan paso a paso. Aquí se activó la bandera OF como esperábamos. El siguiente ejemplo nos va a activar ambas banderas. Aquí tenemos evidentemente dos números que están signados y que al sumarlos nos van a exceder tanto la capacidad del registro y además pues intervienen números que son signados, por supuesto, por lo cual se activa esta bandera de desbordamiento que podemos decir que está asociada a los números que son signados, y la bandera de desbordamiento o de acarreo, que se produce cuando en una suma o restas el bit se produce un bit de acarreo que excede la capacidad de un registro. Entonces podemos ver cómo funciona. Ahí están las dos banderas, se activan después de ejecutar estas dos instrucciones. Otras instrucciones, por ejemplo, de incremento pueden activar, no solo las instrucciones de resta o suma pueden activar las banderas. Instrucciones, por ejemplo, como incremento o decremento pueden activar las banderas de overflow y carry. Por ejemplo, sobre todo la de overflow se activa con las instrucciones incremento o decremento. Me parece la de carry no se activa en este caso. Entonces veamos, tenemos el número 127. Es un número que podremos considerar signado o no signado, porque entra todavía en la representación con 8 bits, en la representación de los números que pueden ser signados, de menos 128 a 127. Entonces, si nosotros le incrementamos un valor de 1 al 127 y lo consideramos como signado, entonces la bandera de desbordamiento OF se va a activar. Ejecutemos este par de instrucciones paso a paso. Se ejecuta la primera, se ejecuta la segunda y vemos que en el registro AL se almacenó el número 80 en hexadecimal y se activó la bandera de overflow. Y lo mismo la instrucción de decremento, dec, nos va a activar la bandera OF. Si tenemos el número menos 128 y decrementamos en 1, tendríamos el número menos 129. Entonces aquí estaríamos moviendo este dato al registro AL y después en el registro AL estaríamos decrementando en una cantidad de 1. Entonces veamos el registro de banderas. Se ejecuta la primera instrucción, la segunda instrucción y se produce aquí el desbordamiento. Tenemos la bandera OF activada en 1. El siguiente ejemplo, de hecho creo que este es el primer ejemplo. Bueno, más bien es un ejemplo de que la instrucción INC no activa las banderas CF u OF cuando excedemos la capacidad del registro de 8 bits. Por ejemplo, si queremos representar, si queremos obtener el valor 256, tenemos que incrementar este número, ¿no? Pero ninguna de las banderas se va a activar, aunque nosotros tengamos un desbordamiento aquí, porque al incrementar este número en 1, simplemente el registro AL se va a reiniciar en 0. Veamos cómo ocurre en el emulador. Ejecutamos la primera instrucción y nosotros tenemos en el registro AL el dato FF.
Entonces si nosotros incrementamos, vemos que se reinicia el registro 00, el registro AL en 00 y ninguna de las dos banderas se activa. Entonces este es uno de los casos en el que las banderas no se activan. La bandera de CF no se activa porque realmente no estamos haciendo una suma que produzca un acarreo. Simplemente estamos incrementando en 1, que propiamente no es una suma, pero el registro después de llegar al 255, un registro de 8 bits, se reinicia en 0. Y la bandera OF habíamos dicho que estaba asociada sobre todo a números que son signados. Como estamos representando aquí el 255, este número propiamente no es un número signado. Entonces la bandera OF no va a reaccionar a el incremento en este número. Si se fijan, acá sí reaccionó con el 127, porque este sí podía ser un número signado. Aquí veamos, es exactamente el mismo ejemplo, pero usando el registro AX. Recuerden, el registro AX es de 16 bits y podríamos representar el número 65.535 aquí, incrementarlo en 1 y las banderas aquí no reaccionarían. Ahora ejemplos de la instrucción NEG, cómo funcionan las banderas o cómo reaccionan las banderas cuando tenemos la instrucción NEG. Vamos a suponer que en el registro de 8 bits AL tenemos el dato 255 en decimal representado por este número en binario o este número en hexadecimal FF y queremos aplicarle la instrucción NEG a este registro. Entonces lo que esperaríamos como resultado, si nosotros hacemos esta instrucción, sería menos, como resultado, el menos 255, recordando cómo funciona esta instrucción. Sin embargo, el número menos 255 es un número signado. Un número signado, o concretamente este número signado, menos 255, tendría una representación como esta, es decir, no la podemos representar con 8 bits. Recuerden que con 8 bits, número signado solamente desde el menos 128 hasta el 127. Entonces el menos 255 tendría que ocupar 16 bits. Y si nosotros tenemos una instrucción que estamos aplicando esta instrucción NEG a un registro que es de 8 bits, pues entonces nosotros estaríamos excediendo el tamaño del registro de 8 bits. Por lo tanto, la bandera de desbordamiento o de acarreo CF se activaría. En este caso, la bandera OF, que es la bandera de desbordamiento pero asociada a números signados, pues no estaría trabajando, permanecería como esté activada. Si está en 0, permanecería en 0, si está en 1, permanecería en 1, después de aplicar esta instrucción o este proceso, porque en un principio no se está trabajando con un número que sea asignado. El 255 se sale del rango de números signados que se pueden representar con 8 bits. Ahora veamos otro ejemplo aquí abajo. Otra vez consideremos el registro AL de 8 bits y ahora pongamos el número signado menos 128. El número signado menos 128 tiene esta representación en binario, donde el primer bit representa el número negativo. El primer bit con valor de 1 representa el número negativo. En hexadecimal, este número negativo estaría representado por el 80. Cuando nosotros obtenemos el valor negativo de AL, es decir, el valor negativo de este menos 128, lo que esperaríamos sería el 128. Aquí lo tenemos. Tenemos el 128. El problema es que como nosotros partimos de un número que es signado y le aplicamos una operación a este número signado, lo que esperamos como resultado es otro número signado. Es decir, este número va a tener el signo más
al principio. Eso quiere decir que tendría que llevar un 0. Recuerden que los números positivos llevan un 0 como el bit en la posición del bit más significativo. Esto quiere decir que este 128 representado por estos 8 dígitos necesitan un dígito 0 hacia la izquierda, lo cual está excediendo tanto la capacidad del registro y además, como estamos manejando números signados, pues debe de estar involucrada la bandera tanto de acarreo como de desbordamiento OF. Entonces aquí al realizar esta operación se activan ambas banderas, la bandera de carry y la bandera de overflow. Entonces en general esto ocurre, estas dos banderas se activan al mismo tiempo cuando nosotros queremos aplicar esta operación de, de obtener el valor negativo de algún número que es el mínimo número que se puede representar de forma asignada. Entonces aquí lo estoy representando menos 2 elevado a la n, donde n es el número de bits del registro, por ejemplo, puede ser 8 o puede ser de 16. Entonces el menor número que se puede representar con 8 bits, número asignado, es el menos 128. Y si se le aplica esta operación neg_al a este número, nosotros tenemos que se activan estas dos banderas. Lo mismo ocurriría cuando nosotros tenemos el registro, queremos hacer lo mismo que aquí, pero en el registro de 16 bits. El mínimo número que nosotros podemos representar con 16 bits signado es de menos 32.768. Al aplicar esta operación neg a un dato de 16 bits, lo mismo ocurre esta activación de ambas banderas. Veamos, veamos cómo funciona esto en el emulador EMU8086. Bien, entonces aquí voy continuando con los ejemplos que ya tenía. Voy a descomentar esta línea. Aquí voy a cargar el valor 255 al registro AL. Entonces este es un número que es no signado, no tiene un signo asociado porque con 8 bits no podemos representar un número signado de valor 255. Y vamos a obtener el valor negativo de esto. Y vemos si se activan las banderas. Ejecutamos la primera instrucción, la segunda instrucción y como esperábamos la bandera CF se activa, la bandera de acarreo se activa, como veíamos ya en las diapositivas. En el siguiente caso, veamos en el emulador. Aquí me falta, no puedo hacer esto, me falta el mob. Entonces cargamos el 128 al registro AL y vamos a obtener el valor negativo de 128, que sería el menos 128. Si se puede representar como un número signado. Y aquí se activan las banderas OF y CF. Pero ¿por qué se activan las banderas OF y CF con esta operación? Pues hay que recordar aquí que tenemos una operación con el número 128 en decimal. El 128 no sería un número signado. Entonces estaríamos considerando al meter este número que este número no es signado. Recuerden que el máximo número signado con 8 bits que se puede representar con 8 bits es el 127. Entonces el 128 tenemos que considerarlo como un número no signado, al menos porque estamos trabajando con el registro de 8 bits AL. Entonces vamos a cargar el número 128 al registro AL. Y al usar la operación neg_al, lo que estaríamos pidiendo es el número 100 menos 128, lo cual pues nos va a causar un desbordamiento porque los números que nosotros estaríamos interesados en representar serían números no signados de acuerdo a al primer número que pusimos.
Entonces los números que podemos representar con 8 bits son del 0 al 255. Al realizar esta instrucción, lo que estamos pidiendo es el número menos 128. Por lo tanto, excedemos la capacidad del registro, porque queremos representar entonces números que van desde el menos 127 al 255. Entonces necesitamos más que 8 bits para hacer eso. Mientras que la bandera CF, la que estamos asociando a números signados, pues también aparece porque nosotros estaríamos generando un número que es signado, pero que viene de una representación que se sale del rango de números signados. Entonces aquí se activan ambas banderas, CF y OF. Veamos otro ejemplo aquí. Tenemos el número de 16 bits, el máximo número que se puede representar con 16 bits en hexadecimal, cargado al registro acumulador AX, y queremos obtener el valor negativo de este número. Evidentemente esto nos va a causar que se active la bandera de desbordamiento CF. CF, hay que recordar, es la bandera asociada a los desbordamientos cuando los números son no signados. Entonces, por ejemplo, este número no es un número que tenga un signo porque tenemos la máxima representación de 16 bits, es decir, el 65.535 está representado aquí con este número de 4 Fs. Entonces, al querer obtener el valor negativo de esto, nosotros estamos excediendo la capacidad del registro y se activa esta bandera. Como no estamos manejando un número signado, la bandera OF no interviene. Hace un momento me parece que dije que la bandera CF es la asociada a los números signados. Aquí esto está al revés. Empecé al revés, por eso aquí me confundí. Entonces la bandera OF es la asociada a los números que son signados. CF lo asociamos a los números que son no signados, a los desbordamientos que producen los números no signados. Entonces, el último ejemplo, bueno, vamos a correr esto, nada más para ver cómo es, cómo se ponen las banderas. Aquí está la bandera CF, porque no podemos obtener el número negativo de esto. Si este es un número que es no signado, no podemos obtener el menos 65.535 con 16 bits, es decir, no podemos representar desde el menos 65.535 hasta el 65.535 positivo. Entonces excedemos la capacidad del registro de 16 bits. Finalmente, este otro ejemplo, si nosotros colocamos este valor en el registro AX, este valor, si se fijan, cae en el mismo caso que veíamos aquí arriba. Es un número que no puede ser signado porque se sale del rango de números signados de 16 bits, que irían desde el menos 32.768 al 32.767. Entonces aquí estoy excediendo en 1 la capacidad de números signados que puedo representar con 16 bits, que es el tamaño del registro AX. Entonces es un caso similar como el que veíamos aquí. Entonces colocamos este dato en el registro AX y tratamos de obtener el valor negativo de esto. Entonces nosotros estaríamos tratando de pasar de un número que es no signado a un número que es signado. Estaríamos pretendiendo representar con 16 bits números que van desde el menos 32.768 hasta el 65.535, lo cual excede la capacidad de un registro de 16 bits. Entonces aquí se activan la bandera de desbordamiento asociado a números no signados y se activa la bandera de desbordamiento asociada a números que son signados.
Entonces veamos cómo funciona esto. Ejecutamos y aquí se activan ambas banderas, la bandera OF y la bandera CF. Todas estas banderas, vamos a ver posteriormente las otras banderas, nos sirven para controlar el flujo del programa. Es decir, después de ciertas operaciones y dependiendo de cómo se pongan estas banderas, nosotros podemos hacer saltos a diferentes partes del programa. Por eso va a ser bastante importante que nosotros comprendamos el funcionamiento de estas banderas. Bueno, eso es todo en esta sesión. Les agradezco su atención y los espero la siguiente sesión.